Pues bienvenidos a todos, chavales. Estamos en un nuevo episodio de Tres en Tres y hoy tengo el placer de presentaros a Sergio Vegas, periodista deportivo de Radio Vitoria, que cubre la actualidad del mundo del baloncesto, aunque más concretamente el Baskonia. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Bueno, aquí un día más, aprovechando el día de... Bueno, que no está mal, no está mal. Hay que estar al pie del cañón todos los días. Eso es. Nos gustaría hablar un poco sobre la actualidad del Baskonia, cómo llega cómo está en esta primera parte de la temporada. ¿Tú cómo lo has visto? Bueno, a ver, yo creo que es un año muy interesante por lo que supuso la llegada de Pablo Lasso en verano, porque creo que es, bueno, pues una oportunidad de mercado que se dio y que creo que Baskonia gestionó muy bien. Y que, bueno, pues que ahora está en un proceso de adaptarse, ¿no? Y de encontrar un poco la línea de trabajo, encontrar un poco la plantilla correcta. Para mí, ajustes que podría hacer el equipo a nivel de configuración de plantilla, pero bueno, yo creo que es un camino, aunque es cierto que en noviembre los resultados no hayan sido los mejores, que se tienen que ir dando. Y es que la realidad es que Baskonia, con el contrato de 3 años que firma Pablo Lasso, quiere hacer un proyecto y los proyectos tienen esto, ¿no? Que a veces pueden costar más de lo que esperamos, ¿no? Por ejemplo, el de Peñarroya, el anterior que vimos, pues fue demasiado rápido todo, ¿no? Fue muy acelerado y luego, bueno, pues a partir de enero pasó lo que pasó. Pero bueno, habrá que ir viendo y tener algo de paciencia en esta ocasión. Pues estamos viendo, ¿no? Cómo empezó la temporada a priori bien. En Euroliga, si no me equivoco, fueron 3 victorias seguidas. Ahora una racha, bueno, mala. En Liga no son los resultados deseados para nada. Estamos más cerca del descenso que de la Copa del Rey. ¿Qué te preocupa más? ¿El rendimiento que está teniendo en Euroliga bueno o la comparación con el rendimiento tan malo que está teniendo en Liga? Yo lo que más me preocupa es que no vea que el equipo, digo por lo que dice Lasso, que también yo creo que esto es interesante, que el equipo no juega lo que Lasso quiere. Y aquí la culpa a cada uno que la reparta el porcentaje que quiera. Tienen jugadores, tiene entrenador, probablemente el club a la hora de fichar algunos jugadores o que puedan faltar. Y creo que es casi lo más llamativo. Es cierto que en Euroliga, si ganase al Bayern, tendría un balance de 7-7, que creo que es Nada muy mal. bueno. O sea, está viendo lo que hay. Es que yo creo muchas veces con el Baskonia, como nos ha mal acostumbrado, vemos el balance y dices, bueno, pues es que no está arriba. Claro, es que hay que simplemente revisar los que hay arriba por encima tuyo y darte cuenta que, excepto París, que es un sorpresón, y probablemente un poco el Bayern, el resto son equipos que a priori tienen mejor equipo que tú o mejor plantilla o gastan más dinero, ¿no? En eso. Yo creo que en Euroliga no hay tanto problema, porque me da la sensación además que para Baskonia es su competición, es su torneo y es donde él se siente más cómodo. En ACB, pues probablemente perder algún partido como el de Andorra y Juventud ha marcado mucho. Creo que le ha puesto contra las cuerdas la sensación de que tiene que ganar muchos partidos de aquí al final de la primera vuelta si quiere estar en la Copa del Rey. Pero creo que aquí la clave es que los jugadores, como pasó el día lo diré, Fenerbahce, entiendan que el camino es el de defender, ¿no? El de ser un equipo unido, el de cuando tengo un error no venirme abajo, no dejar de defender, no dejar de tratar de compartir el balón, que creo que pues ante el equipo turco vimos a un Baskonia que aunque acertara más o menos en tramos de partido, se pasaba el balón, encontraba un tirador abierto, buscaba otro tipo de amenazas en el juego y creo que eso, bueno, pues es algo importante. A mí siempre me gusta quedarme con lo positivo. Es cierto que el partido de Valencia fue muy malo, pero bueno, a las 48 horas Baskonia reaccionó y ganó a uno de los mejores equipos de Europa en la actualidad. Bueno, yo creo, sinceramente, a pesar de la posición actual del Baskonia, no va a ser preocupación la salvación, pero de cara a esa Copa del Rey, se van acabando los partidos, se van acabando las opciones de subir y ya hay equipos muy potentes que están por encima del Baskonia. ¿Ves opciones reales de llegar a Copa? Sí, a ver, yo creo que tiene opciones, pero lo tiene que hacer muy bien. Lo que pasa es que si fuera otro tipo de equipo, te diría que las opciones son mínimas porque es complicado que pudiera ganar todos. Baskonia sí, pero claro, depende de sí mismo en el sentido de que tienes que ganar en Miribilla, tienes que ganar en Granada, tienes que ganar al Unicaja, por ejemplo, ¿no? En el partido del Buesa del día 22, un domingo por la mañana, juegas en Manresa, tu último partido del año, que ya hemos visto lo que pasa con todos los equipos que van a Manresa. El día 6 tienes un partido con el Madrid. El calendario es difícil. Pero es cierto que Baskonia puede ganar. Aquí va a depender de muchas cosas, de si lo del partido del Fenerbahce se convierte ya en una tendencia, es decir, que el equipo mejora en muchos aspectos del juego, si llega algún fichaje, cómo llegas físicamente de castigado a estos partidos, porque las dobles jornadas Euroliga son muy duras para estos equipos. Fijaros si no el Madrid o el Barça lo que están sufriendo también, ¿no? Que yo creo que aunque tienen mucho más presupuesto, pues también cuesta sacar encuentros. Puede darse. Desgraciadamente es cierto que en los últimos años Baskonia no ha estado en la Copa. Fíjate, a este punto, si el Baskonia consigue encontrar el camino y en este camino, aunque sea un camino muy bueno, no llega a estar en la Copa, pero vemos un final de temporada muy bueno del Baskonia,
Casi hasta lo cambio, ¿no? Porque yo creo que la clave es que el Baskonia mejore de lo que hemos visto en noviembre, que yo creo que ahí es el problema que ha tenido el equipo de Pablo Lasso, que es probablemente lo que le ha penalizado para ir un poco más exigido en este tramo de diciembre y principios de enero. Yo, de hecho, el otro día hablando con unos amigos, comparando igual con el equipo del año pasado, vimos que el año pasado era un equipo con mucha menos profundidad de plantilla. En el puesto de uno estaba Cody y gracias. Y comparando clasificaciones en Euroliga y Liga, vemos que ahora no está tan lejos. Es decir, el año pasado pues sí que había 3, 4 claros arriba, pero estamos a 2 victorias de la Copa del Rey. En Euroliga, sin embargo, el año pasado el Madrid en la primera vuelta la invicto y ahora vemos que está con el mismo récord. O sea, yo creo que está todo más igualado, ¿no? Y yo creo que la diferencia no es tanta como al parecer la gente lo percibe. Sí que es verdad que las victorias, o sea, todas las derrotas seguidas, pues dan, no sé, algo ahí a la afición de como que algo no está funcionando bien, pero como tal, no estamos tan lejos de todo como la gente dice. No, no, yo tengo la sensación esa. Lo que pasa es que es cierto que ha habido algún partido, ¿no? En Euroliga especialmente, pues fuera de casa, en ACB el día que gana que sufre muchísimo con Lleida, pues donde Baskonia no ha acabado de encontrar ese camino, ¿no? Yo creo que también eran muchas piezas nuevas. Me da la sensación de que, bueno, probablemente el tema de Kamar Baldwin y Trent Forrest le haya penalizado, lo del tema de que uno de los dos, porque a Howard no lo ibas a quitar, pues le haya podido, yo creo que sí, la ha podido penalizar, incluso a los propios jugadores. Yo no digo solo por ganar partidos, sino que yo acá en Baldwin es que jugaba un día así, el otro no. Adaptarse a jugar Euroliga, a jugar ACB es muy exigente y le ha costado. Entonces, bueno, yo creo que eso es un poco una penalización que ha tenido que pasar el equipo, una decisión que tomó Baskonia, porque al final fue un riesgo que decidió correr el club y bueno, pues con eso ha tenido que gestionarlo. Yo también creo que aunque Baskonia hubiera ganado 2 partidos más, que podía haber pasado, el de Zaragoza lo podía haber ganado sin problema. Tranquilamente. Yo creo que si el año que viene le ponen en la misma tesitura al Baskonia, no lo toma. Me refiero dos extracomunitarios en la misma posición y además de la posición de base, que es muy difícil y muy específica y que marca mucho en el baloncesto actual. Has nombrado Bueno, a Howard. A mí me gustaría que nos dijeras con qué tres jugadores te quedas de este año, de lo que Bueno, has yo, visto. pero por positivo, ¿te refieres? Sí, eso es. Y luego, si puedes hacer por negativo, perfecto. A ver, yo en positivo me quedaría con Tadas, que creo que es un jugador que aporta muchísimo, creo que le da mucho equilibrio al equipo. A mí, de 4 creo que va a ser su posición. Cuando pasen los años lo recordaremos más como 4 que como 3. Creo que la vida le llevará más a eso. Creo que se habla poco de Rocaópulos cuando está bien. Creo que da muchísima energía al equipo. El otro día el Fenerbahce mete 2 tiros claros, le vemos rendir muy bien y yo creo que eso, bueno, pues es un jugador desde la segunda unidad, le da ese puntito extra que yo creo le puede venir bien. El día de Kaunas es fundamental él también, ¿no? Para poder sacar el partido en defensa, pues es un chico que es muy activo y hace muchas cosas sobre la pista. Y luego, por quedarme con otro en positivo, voy a decir en algunos tramos Trent Forrest. Creo que Trent Forrest el día de Barcelona, el que gana en ACB, entendió algunas cosas del baloncesto europeo y entendió que él a veces puede ser una ventaja y puede ser un jugador que anote. ¿Qué le falta ahora? Para mí darle un poco más de velocidad al juego y probablemente, bueno, pues entender un poco más que tiene que combinarse con Howard, que tiene que... Pero bueno, creo que es un jugador que en cuanto está en cancha más de 20 minutos hace números. Y eso creo que es importante para un Vasco, necesita gente que rebotee, gente que asista y bueno, eso es importante. Bueno, en cuanto a lo negativo, es que lo fácil es decir que lo negativo es alguien que no juega. Yo creo que Khalifa Diop diría que es hasta positivo, porque el año pasado no jugaba. ¿Tiene que mejorar? Sí, está muy verde. Pues en algunos aspectos del juego sí, pero creo que es un jugador que ya por lo menos se ha recuperado para la causa. Tiene que crecer. A mí, por ejemplo, la versión que vi el martes de Moneke me gustó mucho más que la que he visto toda la temporada, porque es un jugador que cuando quiere aprieta. El otro día lo colocaban en la punta, en una defensa zona press con un 1-2-2. Él era el que estaba en punta y robó un balón y se le ve muy activo. Ese es el Moneke que quiero ver, ¿no? Que sea capaz de mantener esto, porque aunque el jugador también tiene que entender que los números no son todo. Es decir, los números igual te garantizan un contrato, pero si tú quieres luego en un futuro poder jugar en un equipo que juega cerca de Euroliga, tú poder ganar un título con el club con el que estás, tienes que hacer cosas más allá de anotar. Y creo que, por ejemplo, Monek lo tiene que entender. Yo creo que Kamar Baldwin empezó un poco peor y ahora está creciendo. Bueno, a ver, es que a mí siempre me gusta ver el vaso medio lleno, ¿no? Más que medio vacío. Y creo que, bueno, pues tiene cosas que mejorar y tiene posiciones en las que tiene que dar un paso adelante también en el mercado. Pero me quedo con eso, ¿no? Sobre todo con Tada, Rocaópulos y la figura de Trent Forrest en cuanto a aspectos llamativos para mí. a mí no sé, se me da la sensación y yo lo he leído por Twitter además, ¿no? Que una de las claves puede estar en el nuevo rol de Howard. Yo personalmente lo he visto en varios partidos un poco frustrado, ¿no? Igual asume menos tiros de los que asumía el año pasado, igual necesita más bola, pero este año igual
me da la sensación a mí de que el hecho de que tenga menos minutos, pero esos minutos sean de mayor eficaces, puede ser una de las claves, yo creo, porque en defensa tampoco es que aporte mucho. Y si no tiene un día en ataque, a mí no me importaría que juegue 10 minutos solo, o Yo creo incluso que, menos, vamos. yo creo que el día de Kaunas él va a entender que no es necesario que él haga 25 puntos para ganar. Yo creo. Que él tiene que entender, y en ese día yo creo que más o menos lo puede tener un poco claro, que ese es el camino que yo creo que le tiene que orientar. Es decir, que no se agobie tanto. También te digo, creo que un jugador como Marcus Howard, con un contrato como el que tiene y la renovación que ha hecho, para mí no se puede permitir partidos de -5 de valoración, de 0 de 12. O sea, si tú no metes de 3 tendrás que buscar otras maneras de anotar. No digo que hagas 20 puntos, pero 8 sí. Entonces yo creo que él también, dentro de su evolución como jugador, tiene que entender que hay situaciones del juego en las que él tiene que crecer. Es decir, si no te entran los triples, pues saca faltas, vete al aro, comparte para los compañeros, aparece de otras maneras. Y esto creo que es un proceso de todos, ¿no? Y a mí me da la sensación de que Lasso no ha querido cargarse de una excesiva dependencia en Howard. Howard se ha encontrado con un escenario menos cómodo que el año pasado, probablemente él no está tan acertado como el año pasado, también es cierto. Y bueno, pues al final también el cúmulo de las cosas, que los bases, claro, es que tú el primer año que llega Howard tienes a Darius Thompson y luego tienes a Pierre y a Henry, que probablemente es desde Calderón y Prigioni la mejor pareja de bases que ha tenido Baskonia. Y numéricamente era así, era la mejor, creo que con Lorenzo Brown Baldwin era la mejor pareja de bases de Europa en aquel momento. Eso es como llegas. El año pasado te encuentras con Cody, que es un jugador ultra generoso, que aunque él anote en momentos, él es más feliz compartiendo el balón y haciendo otras cosas, y Howard tiene más capacidad creativa porque los que están alrededor tampoco la tenían, ¿no? Y este año, pues, bueno, Eso pues es. tiene que ir encontrando pues, su hueco. Empezó muy bien Luba Barrot, que por cierto pues, bajó sus prestaciones y ahora está lesionado, pero era un jugador que incluso veíamos al inicio de temporada subir el balón, hacer ahí de teórico generador de juego. Bueno, pues es ir encontrando los equilibrios y además también hay mucha diferencia, no digo ni mejor ni peor, sino diferencia entre lo que le gusta a Lasso y lo que le gusta a Dusko o a Joan Peñarroya. Y eso, bueno, pues yo creo que ha sido un proceso de cambio para todo el mundo y me parece que eso, que es un poco esa sensación. Lo que pasa es que, claro, el baloncesto europeo va a tal velocidad que no te permite ningún tipo de pausa de decir, pues, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y yo lo que me alegro es que lo del Fenerbahce fuera un clic, o lo de Valencia, mejor dicho, fuera un clic para que el equipo cambiara cosas y ahora hay que mantenerlo, que también es muy difícil, poder prolongarlo en el tiempo. Me Bueno, acuerdo en Kaunas, bueno, escuchando un incluso ahora. poco la radio, escuchándoos a vosotros, no sé si fuiste tú o quien dijo Ricardo, que esperemos que sea un punto de inflexión el partido de Kaunas. Vimos que luego llega Valencia y te encuentras ese partido. Entonces ya, después del partido de hoy, o sea, de ayer, quiero decir, el partido de hoy contra el Bayern puede ser realmente un punto de inflexión si se hace una buena imagen del equipo. Yo te digo que para mí lo veremos el lunes. Porque hay que jugar la ACB. Y el año pasado lo vimos. Baskonia tiene una plantilla tan limitada que esto yo no lo digo yo, lo dijo el propio Tadas al inicio de temporada, que el ACB, bueno, pues le daba menos la energía o no llegaba a ese nivel. Y claro, al final el ACB es tan igualada que te puede ganar cualquiera. De hecho, el último derbi lo ganó con aquella canasta de Kulamae, ¿no? Para ganar. Te puede pasar. Entonces, yo creo que si el lunes, no digo que gane los dos, vemos una imagen de un Baskonia más parecida a lo del martes y no a lo del domingo, que yo creo que lo del domingo no se va a volver a dar porque me parece una cosa terrible, pues diremos, está progresando. Para mí, creo que esa es la clave, porque aquí lo importante es que Baskonia sea competitivo todos los días. Competitivo es poder estar cerca de ganar. Hay veces que ganarás más, menos, de más diferencia, el rival juega mejor, juega peor, pero creo que eso es un poco lo que está buscando Lasso, que no había encontrado la tecla y que los jugadores, por lo que sea de momento, de manera consistente no lo habían hecho. Y luego es que en la CB también tienes que jugar con la presión, esto que estamos hablando, lo de quedarte sin copa, que por mucho que a veces se diga, no, la Copa no pasa nada, la Copa sí pasa. Vale, luego es febrero y ya se te olvida. Pero sí pasa, porque creo que es como un hito que todos los clubes tienen, y sobre todo un club como Ascona, que tiene una licencia en Euroliga, pues tiene que estar, y yo creo que eso es algo que ahora mismo probablemente al jugador le pese. Así que yo el lunes ahí es donde reflexionaré y veré si realmente hemos visto un punto de inflexión definitivo ya para Baskonia. Además, estos primeros partidos al final son los que te acuerdas a final de temporada al ver los resultados, al quedarte a uno o a dos de diferentes puestos. Has comentado, has hablado sobre Howard. Yo quería preguntarte, ¿es una persona diferencial en todos los partidos, para bien o para mal? Tira una media de 15, 16 tiros, a veces más acertado, a veces menos. ¿Tú compras esa versión de Howard? Es decir, tanto para bien como para mal, tú siempre en tu equipo. Sí, sí, yo creo que al final cuando tienes un jugador estrella, tienes que apostar por él. O sea, yo creo que, por ejemplo, Navarro, De Colo, Spanulis, por poner escoltas top de Europa, incluso Mike James, que es un base, pero bueno, tiene mucha capacidad de generación, o Larkin,
Los tienes con lo bueno y con lo malo. Lo que pasa es que esos jugadores, porque Mike James, claro, es el máximo anotador de Euroliga, pero Mike James vivió un proceso aquí en Vitoria hasta que luego pasa a Panathinaikos, comparte mucho tiempo con Calates, Xavi Pascual dentro, es decir, vive como una serie de espacios donde él va creciendo. Howard aquí, por el contexto que tiene, como le pasó a Larkin, siendo jugadores diferentes. Bueno, desde el primer momento ha tenido mucho balón, mucha exposición y él ha tenido que asumir un rol importante. Él tiene que entender eso, ¿no? Que tiene que minimizar los partidos malos, ¿no? No tienes que ese ciclista que está subiendo un puerto y lo está pasando mal, lo que no puede hacer es que le dé la pájara y perder 20 minutos. Tendrá que perder 3. ¿No? Eso es un poco lo que él tiene que entender y cuando esté bien, optimizarlo. A mi jugador me parece un jugador diferencial, probablemente el mejor anotador de Europa, y lo que tienen que hacer es ir ajustándolo él, el entrenador y el resto de compañeros para poder rodearle bien. O sea, ¿crees que el equipo debería construirse alrededor de Howard o que Howard debería adaptarse al equipo? No, no, yo creo que está. Bueno, de hecho, yo creo que el equipo está construido alrededor de Sí. Howard. Para mí, yo creo que la idea cuando tú renuevas a Howard en mayo es que quieres hacer un equipo que defienda alrededor suyo, que le pueda tapar carencias defensivas y en ataque pueda tener más impacto, ¿no? De hecho, yo creo que por eso se buscan unos pivots, por ejemplo, como Donta Hall, que jueguen por encima del aro para que el base tenga una conexión muy directa o que incluso el propio Howard pudiera tener ese vínculo. Por eso tienes un alero como Tadas o Lugo Bucabarrot y no te has ido por un alero anotador. Yo creo que lo de Moneke, ahí sí que tengo más dudas de si en verano se podía haber ido o no, que creo que es un tema por estilo de juego, que podía haber encajado de otra manera el dibujo. Y para mí eso sí que es cierto, creo que al Baskonia le ha faltado, porque igual Forrest no lo ha dado antes de lo que esperaban, un base que organice algo más el juego. Y que le diga, ahora vamos a jugar con Howard, ahora vamos a hacer tal cosa. Probablemente le ha faltado y ahí sí que es cierto que eso y la ausencia de un 4 tirador o un 5 tirador, ese perfil un poco sustituto de Costello que no ha llegado, pues creo que son carencias que el equipo tiene que intentar suplir durante la temporada. Hablando del vaso organizador, ¿esperas más de Yamaraz? Le hemos visto apenas protagonismo en este inicio de temporada. Pues es que, mira, primero que cuando más le hemos visto brillar, a mí en Múnich me gustó más casi de dos. Creo que por esencia de qué tipo de jugador es y de dónde viene, controla mejor el juego que otros bases, o sea, que otros jugadores, pero no me parece un base puro. Y yo no sé cómo está físicamente. Yo tengo muchas dudas con Yaramas, ¿no? Porque me sorprende mucho que el año pasado jugara tan poco. Después de un año correcto en Alemania, después, bueno, 2 temporadas muy buenas con Trinqueri, va al Partizan y no juega, no tiene protagonismo. Y en Vitoria llega en septiembre y tampoco juega. ¿Se acordáis la pretemporada? Juega el primer partido, luego está como fuera la mitad de ellos. Yo creo que algo tiene que haber físico, me refiero que no estará al 100% para poder rendir. Creo que ahí tienen que haber buscado otro perfil de base. Incluso ahora, toro pasado, todos somos muy listos, pero dices, igual si hubiera invertido en un cupo, un base ahí, aunque no fuera sido un organizador puro, pues podía haber destinado la plantilla a organizarla de otra manera. No lo sé, es todo el tiempo y cuando acabe el año lo veremos, pero yo creo que ahí está un poco la clave y yo no sé si Yara más va a dar mucho más tampoco. Yo creo que no le veo ahora mismo, cuando le he visto jugar, excepto el día del Juventud, con la sensación de decir, bueno, pues va a ser un base que le va a dar un salto de calidad al equipo. Yo creo que eso ya vemos claro que no, que puede rendir y ayudar, sí, eso sí. ¿Qué jugador crees tú que en el mercado el Baskonia podría traer y que marcara la diferencia y que cambiara pues un poco la ruta que sigue el Baskonia? Es difícil, porque es cierto, esta frase de que el mercado es complicado, sobre todo porque no sabemos cuánto dinero hay en la caja, porque no tenemos ese conocimiento, y porque para mí hay dos posiciones para subsanar. Yo creo que la versión de un 4 abierto sería muy interesante, pero si me dicen ahora mismo, ¿un John Brown te gustaría, aunque no sea un 4 abierto? Te digo sí. John Brown no es un 4 abierto, pero John Brown es un jugador que defensivamente te da un salto de calidad brutal y se puede pegar con un 5, con un 4, con el que sea, por ejemplo, ¿no? Dices, ¿quién me gusta? Sí, bueno, pues me gustaba mucho Filip Petrusev, pero eso no se puede dar. Porque Baskonia, por ejemplo, no opta por el mercado de las cesiones. Yo nunca he visto a Baskonia que traiga un jugador cedido. En el base, ¿cuánto dinero puedes gastarte? ¿Puedes ir a por un base del ACB, pagar un buyout y traerlo? Pues no lo sé. Yo sí que creo que hay un mercado que se va a dar, no sé si es este año o en general, hablo en Euroliga, que es el de los intercambios de jugadores. Yo creo que entre equipos Euroliga se va a dar. Y yo no sé si Baskonia, que siempre ha sido pionero en muchas cosas, va a ser de los primeros en hacerlo. Esta es mi duda. Porque creo que ahí puede encontrar un rédito. Es decir, que a ti te sobre A y a mí B. Bueno, vamos a ver si nos podemos organizar y buscar de alguna manera, con dinero de por medio. Creo que ahí va a haber un nicho de mercado. Porque la NBA y con todos los que hablas, primero, que es una adaptación muy compleja, porque es aterrizar a un jugador que no sabe si te va a funcionar o no. Y dos, que los jugadores ganan mucho dinero allí y ya no les compensa tanto venir, ¿no? Lo de Lonnie Walker, a mí sí me parece un riesgo que yo correría. Es decir, que se me puede ir en febrero ya, pero si me ha ganado 7 partidos, pues chicos, ya nos organizaremos, ¿no?
pero no es tan fácil. Y yo creo que tiene que cambiar también la mentalidad en según qué cosas para poder hacer ese tipo de apuestas. En la propia CB hay jugadores que te pueden valer, pero claro, luego también hay que tener en cuenta la configuración física. Yo preferiría ahora mismo hacer fichajes que sé que me van a valer para el año que viene. Esta es siempre un poco mi teoría, más que un parche. Decir, bueno, pues si me va a gastar dinero, pues voy a intentar invertir en un jugador que igual el año que viene lo tenía ojeado ya como una posibilidad y tratar de reforzar. Porque creo que ese es el camino para que Baskonia también pueda crecer un poco y que la plantilla no sea de 9 efectivos o 10, sino que pueda llegar pues, a 11, incluso 12, porque con una plantilla más amplia, Usman en día cuando juega va a estar más cómodo también. Mm. Y yo creo que, por ejemplo, sumar otro efectivo que ha demostrado que tiene potencial para jugar en Euroliga. Y hablando de mercado, el otro día escuchamos a Pablo Lasso y se ha hecho mucho eco en Twitter, que cree que a veces las plantillas se mejoran quitando. ¿Crees que fue calentada? Ahora vemos que ha salido una información de que Monek está en el mercado. ¿Cómo valoras esta situación ahora mismo? Bueno, a ver, yo estoy de acuerdo, porque quien ha estado en un equipo, da igual, yo, bueno, hablo de baloncesto, que es lo que más controlo. Digo, como entrenador o como jugador, sabe que a veces quitando un jugador sabes que te puedes quitar un problema. Me sonó a toque de atención para jugadores, para el club, para todo. Y a ver, es que señalar, yo conociendo un poco a este tipo de entrenador, me cuesta creer que cuando la gente diga, no, pues está señalando al que no juega. No, no tiene pinta. No, me parece que eso no es ni de un lazo ni de un cerco de alguien que controla un vestuario. Supongo que es un mensaje para alguien que esté jugando mucho y no le esté haciendo caso a lo que sea. Lo de Moneke, bueno, lo de Moneke era evidente que el verano podía haberse ido. Parecía que Partizan lo quería, de hecho el propio CEO o responsable de Partizan dijo que habían hecho una oferta, pero que Baskonia y el propio diario El Correo también lo apuntó, ¿no? 1,5 millones que quería lo que le remitía y no llegó a eso. Aquí la duda es si habértelo quitado hubiera implicado mejorar mucho la plantilla. Claro, es que ahora dicen, no, se va a ir Moneke, que a mí me parece que tiene un riesgo, ¿eh? Si vas a quitar a Moneke para traer dos jugadores de mucho nivel, vale. Pero quitarte a Moneke para traer dos jugadores para cerrar la temporada me parece que no es la solución. O sea, es decir, tienes que tenerlo todo muy atado. El Moneke es un jugador de 14 puntos por partido. O sea, ¿quién te va a dar esos 14 puntos? O sea, Tadas, que es un grandísimo jugador, yo no sé si es un jugador de 15 puntos por partido en Euroliga. No lo sé, ¿eh? O sea, pero no porque sea mal jugador, sino porque igual hace otras cosas. Es que traer un jugador así es difícil. Hombre, si me vienen y me dicen, te doy 1 millón por Chiva Moneke, pues fantástico, pues hasta luego y tal, y lo vendes porque es una buena opción, porque en verano acaba contrato. Pero no creo que sea tan fácil. Yo creo que aquí la cuestión es sumar piezas. Igual desprenderte de un Yara más que es un jugador que juega poco, tal, vale, eso lo puedo comprar, pero me refiero a algo estructural. Yo creo que a día de hoy es muy difícil y no se da en el baloncesto europeo. Yo no recuerdo casos de un equipo que haya vendido, pues fíjate, en Baskonia yo diría el año del que venden a Oleson, no sé si te acuerdas, ¿os acordáis de Sí, ese año? Lesson. Y lo venden en febrero. Pero, y tampoco era una estrella del equipo, era un buen jugador, pero no era una estrella. Y que trajeron a David Jelinek. Económicamente merecería la pena, entiendo, pero deportivamente es evidente que no. Entonces creo que ahí es un poco el riesgo, oportunidad que puedes encontrar y cómo te puedes mover. Has hablado de la baja plantilla que tiene el Baskonia en cuanto a efectivos. No es lo mismo jugar la FIBA Europe Cup, que puedes jugar más con rotaciones, que por ejemplo la Euroliga, que es una competición que tienes que ir con lo mejor. ¿Cómo crees que está afectando al Baskonia esa combinación de ACB Euroliga en la que tienes que poner siempre a los mejores de cara a sus resultados? Bueno, es que la Euroliga es durísima. Sí es dura casi para los aficionados y periodistas estamos alrededor porque hay una exigencia de partidos brutal. Pues para un jugador más, ¿no? Yo creo que es la competición más divertida y que todos los jugadores quieren estar, pero esto implica un grado de exigencia muy grande, ¿no? Y yo creo que hay unas diferencias presupuestarias grandes. Baskonia está en el tramo de abajo, porque esto es así. Y que yo creo que, bueno, pues con la apuesta de la llegada del ASO, pues probablemente con el paso del tiempo iremos viendo una plantilla un poco mejor. Veremos ahora qué pasa también con el tema de Abu Dhabi, con el tema de si se renuevan las licencias, que parece que sí. Bueno, todo esto va a ir cambiando las normas del juego, el control económico, que no sé hasta qué punto se va a hacer lo del fair play, cómo va a aplicarse a los equipos. Bueno, pues es que al final la Euroliga te obliga a estar hoy el martes en Vitoria, el jueves en Múnich y luego venir a jugar a Bilbao. Pues os podéis imaginar la locura que es eso, y fíjate que viajan en charter y tienen una situación, bueno, pues bastante gestionable, entre comillas, ¿no? Es que es muy duro, pero merece la pena. Claro, es que también cuando Sí, estás dentro y el que es aficionado del Baskonia, Barça o Madrid o Valencia, que ha estado recientemente,
es que no tiene nada que ver. Lo que ves cada partido es una locura. O sea, y eso creo que estás en la mejor competición de Europa y probablemente a nivel competitivo la mejor competición de baloncesto del mundo. En el día a día hablo, ¿eh? Luego la NBA tiene picos que son mejores. Pero el día a día, en octubre hay partidos que dices, pero yo recuerdo el Partizan, el Baskonia Partizan, y dices, ¿esto es el primer día? O sea, ya, y este es el nivel de guerra que hemos tenido aquí. Pues esto es una barbaridad. ¿Crees que sin los partidos de Euroliga el Baskonia estaría más arriba en la ACB? Sí, sin duda. Si Baskonia no jugar Euroliga, claro, también te digo, si no jugar Euroliga no tendría la plantilla que tiene. O sea, tendría como un poco trampa, ¿no? La cuestión. Pero sí, claro, claro, es que Baskonia un solo partido por semana. Ah, es que antes, por ejemplo, ¿no? La época de Rafa Montión, Iñaki Garayalde, cuando comentaban, es que Baskonia jugaba pues 50 partidos. Es que ahora te vas a 70. El peor año del Baskonia de estos últimos 12 que llevo yo en la red, creo que han sido 74. Joder. 74 son muchos partidos. Nosotros hemos hecho años de 80 y muchos. A poco que te metas en la Copa, a poco que juegues los cuartos de ACB y juegues las semis, se te vaya a 4 o 5 partidos. Es que son muchos partidos. O sea, es que al final estamos hablando de que tú juegas desde el último fin de semana de septiembre hasta el 1 de junio más o menos, ¿no? La final ACB ya es otra dimensión. Es que es ese volumen de partidos. Es que es mucho, ¿no? Y ahora con las ventanas FIBA, con tal, no paras, ¿no? A ver, yo creo que Baskonia hace muy bien, ¿no? Entrando en la Euroliga y estando ahí, mucha gente dice, no, pues que renuncie. Pues no. Yo creo que lo que tiene que hacer es ajustarse, entender la realidad del mercado, adaptarse, que este club lo ha hecho muy bien históricamente, y bueno, pues encontrar el camino. Y para mí creo, que la apuesta por Lasso con un contrato de 3 años, como en su día quisieron hacerla con Pablo Prigioni, pero claro, Pablo no tenía experiencia como entrenador, pero si has apostado por él, ir con él, adaptar la plantilla, ir creciendo con él y que en estos 3 años se vea una mejoría notable del equipo, porque ese es el camino para poder construir algo, que todos los equipos lo han hecho. Es que si nos vamos ahí históricamente, ¿qué hizo Cel con su primer año en Fenerbahce? Ojalá luego llegue a lo que hizo, pero me refiero, su primer año no fue bollante. Porque es normal, porque tienes que cambiar cosas, tienes que adaptar. Lo importante es que ya haya sintonía en todo lo que, bueno, los mensajes que está dando la sonrada de prensa y lo que vemos del equipo en la pista, que al final es lo que habla del equipo. Ujú. Y Bueno, para pues ir acabando ya, hoy estamos a 5 de diciembre, día que se juega el partido contra el Bayern. ¿Te atreves a dar un pronóstico de cómo va a acabar esta semana? Uf, me gustaría que fuera con 2 victorias. Yo creo que con el Bayern competirá bien. Yo creo que lo va a hacer bien. Luego veremos, ¿no? Al final, Bayern en casa es un equipo con que ha acumulado alguna derrota ahora. Lo de Napier y Edwards me gusta mucho. Lo de Booker para mí es una sorpresa. No lo vi venir, ¿no? Que a estas alturas ya de la película hiciera estos números. Pero creo que es un equipo con un baloncesto muy, muy interesante. Con lo cual creo que va a estar ahí. Lo de ganar siempre es difícil fuera de casa. Y luego yo creo que a Miribilla Baskonia tiene que ir a ganar. Sabe que tiene que ir a ganar y que creo que es un derbi que, aunque no tengas jugadores vascos, el derbi está ahí y el pique deportivo y tal siempre existe. Y yo creo que es algo muy bonito y que creo que a Baskonia sacar un partido como ese le podría dar un chute de creer, ¿no? De decir, ostras, he ido a una pista caliente, una pista de verdad exigente y he podido ganar, ¿no? Y a mí me parece que podría ser un muy buen punto de inicio. Y yo ahora mismo, con esto que te digo, es decir, compitiendo en Múnich, ganando, perdiendo, no me da igual, pero entendiendo que puede pasar cualquier cosa, y ganando en Bilbao con un partido convincente del equipo, yo me daría más que satisfecho, ¿eh? Ya sé que estoy pidiendo casi ganar los dos, Sí, pero me sí, sí. refiero, creo que a Baskonia le tienes que. También es que. Esto es otra cosa. A Baskonia hay que exigirle ganar. No, es que. Bueno, pues también hay que exigirle, jugando mejor o peor, tiene que entender que los días que no te entran los tiros hay que jugar de otra manera, hay que saber ganar de otra manera y meter el balón dentro y jugar el 2 para 2 y jugar cosas que Baskonia tiene que ir cogiendo como nuevas herramientas de juego. hemos hablado de lo que puede pasar, pero hemos hablado en caso de victoria. Si se pierde en Bilbao, ¿qué crees que puede pasar al Baskonia? Yo creo que no va a pasar. Si la imagen es correcta, si tú puedes perder. Imaginémonos que ganas al Bayern o quedas en ese escenario de que has perdido al final y pierdes en Bilbao. Yo creo que lo único que puede pasar es que Baskonia sume efectivos a su plantilla si quiere hacer algún fichaje. Yo creo que ahora mismo, si después de lo que has vivido en noviembre y de lo que pasó el día de Valencia, el primer día de diciembre, tienes claro que tu entrenador es Pablo Lasso, que me parece bien, es que mucha gente dice, no, pues ahora lo cambie, pero ¿cambiarlo para qué? ¿No? ¿Por quién? Lo mismo que lo de Moneque. No, Moneque a la calle, no, pues me da igual, Don Tajol, otro, ¿por quién? ¿No? Esta reflexión, pues si me dices que viene un entrenador que tal, digo, ostras, igual me lo pienso. Pero esto te lo mejoraría un Itudis, te lo mejoraría un tal, o no lo sé, que nunca sabes, ¿no? Que a veces luego encuentras a alguien en la casa y funciona esto y te cambia la película. Pero creo que ahora lo que tiene que tener es paciencia y confianza. Y que sobre todo la imagen del equipo, donde hemos visto el partido de Fenerbahce, no por ganar, sino el listón,
defensivo, que te dejara un equipo como Fenerbahce en 25 puntos al descanso, poca broma con eso. Es decir, yo si fuera Lasso, mi mensaje no sería el de lo que le estamos ganando. Es decir, si tú todos los días les puedes dejar en 25, a mí no me cuentes que no puedes defender. Cuéntame otra cosa, que no tendrán los tiros, que me parece fenomenal, pero tú tienes que defender. Y el otro día vimos a los 9, ¿no? Que fueron 9 al final que salieron, defender todos muy bien. Y eso es yo creo que lo que le va a pedir, porque con ese suelo competitivo te da para ganar muchos partidos que se te han ido en el mes de noviembre y en el mes de octubre. Efectivamente. Pues nada, esto ha sido un poco, ¿no? Repasando el día a día del Baskonia. Nada, espero que haya gustado este vídeo y nada, nos despedimos aquí. Un saludo. Un abrazo, un placer.